Tengan todos y todas muy buenas tardes. Bienvenidos a un webinar dedicado a la investigación jurídica y la tecnología. Les habla el profesor Edison Tabra y en esta oportunidad me encuentro junto con dos distinguidos expositores que nos van a hablar justamente de la importancia que juega la tecnología en lo que es la investigación jurídica y que evidentemente pues a la luz de estos últimos meses o días incluso ha cobrado bastante importancia. Como sabemos, la investigación es muy importante porque permite crear conocimientos, pero también es muy importante resaltar las herramientas que se tienen para lograr justamente soluciones que el mundo legal requiere. Precisamente me encuentro con dos distinguidos expositores que cuentan con una amplia experiencia en investigación y también con el ámbito tecnológico, que nos van a hablar precisamente de que hasta qué punto la tecnología puede servir como, como una herramienta, ¿no? Para investigar a nivel jurídico. En primer lugar, quiero presentar a la profesora María Flores Rojas. Ella es doctora en Derecho por la Escuela Superior Sant'Anna de Italia. Y también me encuentro con el profesor Juan David Gutiérrez, quien es doctor en Política Pública por la Universidad de Oxford, Inglaterra. En este momento comenzaremos con las exposiciones, más o menos cada expositor tendrá entre 15 y 20 minutos y luego tendremos una ronda de preguntas de 10 minutos aproximadamente para que los expositores respondan algunas dudas o algunas interrogantes que el público tenga bien dejar, ya sea por el chat, ¿no? Y en el cual yo leeré al final de las exposiciones. Bien, sin más preámbulos, quiero presentar en primer lugar a la profesora María Flores Rojas, a quien le doy la bienvenida y muchas gracias de antemano por su brillante exposición. María. Bueno, muy buenas tardes a todos. Buenos días para ustedes, buenas tardes para acá. Nada, pues arranquemos. Entonces voy a empezar a presentar. Yo espero que no me vaya a fallar la tecnología esta vez. Entonces. Perfecto. Entonces, yo lo que les quiero contar es, para que sea un poquito más ameno, es cómo yo utilizo la tecnología para hacer en mi diario vivir investigación jurídica y cómo la uso también para hacer lo que también hago, que es, pues soy profesora aquí en una universidad. Entonces, les voy a contar más o menos desde mi experiencia cómo ha sido enfrentarme a unos dilemas éticos, jurídicos y cómo ha sido esa aproximación a las tecnologías por parte de las facultades de Derecho. ¿Listo? Entonces, arranquemos. Yo para hoy tengo una agenda y es, bueno, les voy a contar cuáles son las herramientas que yo utilizo para investigación con tecnología y les voy a contar algunos como casos que nos han ocurrido en la facultad con estudiantes o conmigo misma durante mi escritura. Y pues unas conclusiones para que charlemos un rato. Entonces, dentro de las etapas de investigación en sentido amplio, y esto es lo que yo hago y es como mi proceso, disclaimer, es mi proceso el que yo hago, pueda que hayan personas que lo hagan diferente, este es el proceso que yo hago, ¿listo? Entonces, en sentido amplio, una investigación en términos, digamos, como jurídicos, pues yo lo que necesito primero es identificar un objetivo, investigar diversos campos, cuál es el problema de investigación, cómo se redacta una adecuada pregunta de investigación. Entonces, aquí es donde cuando uno está hablando, por ejemplo, en metodologías de investigación o cómo hacer una tesis o cómo dirigir una tesis de doctorado, una tesis de maestría, la primera pregunta con la que se enfrentan los estudiantes o los investigadores es una buena pregunta de investigación. ¿Cómo hago una buena pregunta de investigación? Y pues resulta, pasa, acontece que nosotros hace mucho tiempo, cuando nosotros estudiamos Derecho, nosotros nos tocaba sentarnos y planear
como cómo hacemos esa pregunta de investigación, cuáles son las preguntas más, digamos, esos prompts que uno utiliza para que la pregunta sea muy buena, cuáles son esos indicativos que uno debería usar, que uno no debería usar, preguntas descriptivas que uno la debería usar amplia, pero específica, pero no tan específica, pero usar varias cosas, digamos, como tiene sus ides y venires. Entonces yo me puse a investigar y encontré dos herramientas. Pues no encontré, ustedes ya la conocen y Juan David va a hablar más al respecto sobre ChatGPT. Y para mí fue un fracaso encontrarme con ChatGPT para hacer preguntas de investigación, para hacer buenas preguntas de investigación. Entonces aquí viene el primer chasco, y es cuando los estudiantes o cuando nosotros como investigadores queremos encontrar un objetivo. Es como, quiero investigar, por ejemplo, ahorita estamos haciendo una investigación sobre temas de responsabilidad en términos jurídicos y accountability de los sistemas de inteligencia artificial para países en vía de desarrollo. Si yo coloco esas dos palabras en estos sistemas, usualmente me va a salir un tipo de preguntas que son más descriptivas. Si yo coloco una serie, digamos, como de palabras antes de la pregunta, como buena pregunta de investigación, o en inglés, una research question, más los temas que estoy tratando de analizar, rara vez me sale una buena pregunta. O sea, me salieron preguntas más descriptivas, como ¿qué es la responsabilidad? ¿Qué se entiende por la responsabilidad? Pero en realidad no me ayudó mucho dentro de mi proceso de investigación. Y lo mismo me pasó con el ICIT. No me ayudó mucho. Y esto lo verificamos, digamos, con unos estudiantes de este semestre, en donde ellos tenían que hacer su pregunta de investigación y les dijimos, pues yo les dije a los estudiantes con los que estoy dirigiéndoles la tesis, 4 de maestría, 6 de pregrado, y les dije, si quieren, intenten. Y ustedes me escriben las preguntas que les arroja ChatGPT y el ICIT y las preguntas que ustedes mismos podrían llegar a generar. Como hagan el ejercicio ustedes solitos. Y los estudiantes mismos se dieron cuenta que las preguntas que les estaba arrojando estas dos herramientas pues no eran las mejores. A lo mejor era porque ellos no estaban haciendo la correcta pregunta. Muchos de ellos dijeron eso. O porque simplemente era un tema del que la herramienta no había estado entrenado aún. Entonces dijimos, listo, dejémoslo hasta ahí. Y ahí es donde yo les empiezo a contar qué es esto de los riesgos de amplificación de sesgos y dependencia, porque entonces hubo de los estudiantes con los que estamos haciendo la investigación, hubo solamente uno que dijo, esta pregunta es muy buena, y es muy buena porque tiene esto, como tratando de defender lo que el sistema de inteligencia artificial le había arrojado. Y ahí es donde encontramos una cierta dependencia o una tecnofascinación por lo que nos arroja la herramienta. A eso le creemos y solo a eso le creemos, porque pues esa cosa tiene más información que mi cerebro. Entonces viene mi segundo paso, que es la recolección de información. Y aquí sí es en donde yo personalmente más uso diferentes herramientas y estoy todo el tiempo compartiéndolas con mis colegas y todo, y diciéndoles, oiga, trate esta, investigue sobre esto, porque me parecen importantes. Sí. Y la primera, para hablar en temas de tecnología en sentido amplio, son las referencias bibliográficas, el gestor de referencias bibliográficas. Eso es una tecnología, ¿sí? Muy seguramente habrán algunas mucho más sofisticadas que utilizan inteligencia artificial. La que yo uso por ahora no, Mendeley no usa todavía inteligencia artificial, pero está en camino de empezar a unirse por ahí a algunos postores, ¿sí? ¿Y para qué me sirve eso? Como investigador tengo que identificar cuáles son mis fuentes primarias, cuáles son mis fuentes secundarias, cuáles son los artículos más importantes, cuáles son los artículos escritos en mi idioma, en idioma que no conozco, etcétera, etcétera. Y así yo empiezo a hacer mi investigación. Y esa es una primera tecnología que no muchos abogados están familiarizados con esta tecnología, y siento que es una de las cosas que, a pesar de que no es IA, sino es tecnología normalita de referenciación, le puede ayudar a un investigador a no perderse en el mar de papers, artículos, libros, revistas, blogs, leyes, etcétera, etcétera, porque te ayuda a estar organizado en cada uno de los temas que estás investigando. Y recientemente encontré uno que me ha parecido muy chévere y se llama Research Rabbit. Research Rabbit, y esos los tengo que mostrar por acá. Este es el primero y es interesante porque lo que hace es
tratar de unir diferentes papers y buscarte como papers similares o papers o sobre el mismo autor o sobre el mismo tópico, y hace una conexión de diferentes prompts que tiene. ¿Qué es lo, digamos, como lo restrictivo de Research Rabbit? Pues que la mayoría de los papers, que no sé de dónde sacan el repositorio, son, pues, uno escritos en inglés. Hay muchos también en idioma como en ruso y en mandarín. Entonces ahí el gap en lenguaje español se siente. Entonces ahí el tema del lenguaje se siente cuando uno está tratando de investigar por un autor conocido. Búsquense ustedes mismos a ver si se encuentran ahí, va a ser bien interesante ese ejercicio. Pero yo lo he encontrado útil para encontrar autores que yo no conocía. Entonces, autores, por ejemplo, que no tenían ni idea que habían escrito sobre el tema y que están en otra jurisdicción completamente diferente. Para eso me sirvió mucho Research Rabbit. Pero igual sigue ampliando los sesgos, porque si ustedes se dan cuenta acá, lo que hace esto es por los temas de clasificación, cuál es el que más ha citado, cuál es el que más se ha descargado, y pues esos son, digamos, como clasificadores que se pueden manipular a través de manipuladores online, ¿sí? Que mi paper sea el que más se descarga. Hay bots para que uno le digan, usted lo descargaron 200.000 veces en internet, ¿sí? Entonces, existen académicos de ese calibre. Luego lo que yo hago es hacer como un skimming, que es como un brochazo por el abstract, la introducción y la conclusión. ¿Me sirve o no me sirve el abstract para empezar a hacer mi investigación, etcétera? Y ahí yo empiezo a formar las ideas a través de la lectura, el resumen de la introducción, la conclusión, y ahí sí yo soy muy poco tecnológica. Ahí sí ya me gusta sentarme a hablar con la gente, escuchar las opiniones de las otras personas, a ver si yo estoy delirando, si me estoy inventando las cosas, y me gusta sentarme con un papel y un lápiz a inspirarme, después de haber leído, de haber hecho ese escaneo, digamos, como de los artículos. Y aquí no uso mucho la tecnología, pero sí existen herramientas que te hacen como ese skimming de artículos. Una de esas es digamos, como un asistente virtual que es una extensión de Google que te ayuda, se llama Copilot, que te ayuda a hacer como un escaneo de la página web y te dice qué quiere que le haga. Le digo qué son las conclusiones, le digo un resumen, le doy los puntos de discusión, le muestro la evidencia, qué quiere que le haga. Entonces es como un chatbot, no chatbot, pero que te empieza a decir con lo que aparece en la pantalla, cómo lo puede hacer como un resumen de lo que está apareciendo en la pantalla. Entonces sí se podría utilizar algún tipo de tecnología para eso. Luego, lo que yo hago es reorganizar las ideas. Entonces yo ahí sí ya utilizo diversos métodos para empezar a escribir el paper, y utilizo muchos post-its o sticky notes, como le digan ustedes, utilizo muchas tablas y muchos gráficos. Yo soy muy gráfica, entonces también para enseñar me gusta hacer muchos dibujitos y muchos mapas y muchas cositas, porque siento que así se le queda mucho más a mis estudiantes. Entonces encontré varios que a mí me han gustado, entre esos MindMaster, que me ha servido mucho, sobre todo para enseñarles a los estudiantes en Derecho cómo es un buen mapa mental en términos de, por ejemplo, cuando les hablo de blockchain, cuando les hablo de qué es un smart contract, cómo se hace un smart contract, digamos, como los mapas mentales me ayudan, digamos, a explicar cómo se hace esto y cómo se puede interactuar con el tema, ¿sí? Y pues el papel y el lápiz no está de más. Y luego me siento a escribir. Para escribir dentro de una investigación, pues yo siempre trato de buscar como otros puntos de comparación, otras jurisdicciones, y viene un tema que pues para muchas personas en Latinoamérica es una restricción en temas de investigación, y es la mayoría de la literatura está en idioma extranjero. La mayoría de la literatura no está en español. Entonces, o me siento y aprendo un idioma o utilizo un traductor, básicamente. Un traductor que pues sea rápido. Entre esos está DeepL Translator. Yo lo uso también mucho cuando sé que existen cosas muy importantes, por ejemplo, decisiones que solo están en idioma original. Por ejemplo,
las decisiones de las Cortes Bajas en Alemania. Son decisiones que utilizo mucho porque y en Alemania y en Holanda, porque están saliendo muchísimas decisiones de las Cortes que hablan sobre sesgos de discriminación, sesgos algorítmicos, sesgos de esto, y ya decisiones judiciales. Entonces, eso es un precedente importante que me gustaría incluirlo en mi investigación, pero pues lastimosamente yo todavía no hablo ni alemán ni holandés. Entonces, esa restricción en el idioma se cubre, digamos, con el uso de esta tecnología, que no es tampoco tan adecuada, porque entonces, obviamente, estas traductores estas traducciones con estos traductores no son 100% fiables, y mucho menos si es inglés legal. Entonces no es lo mismo traducir el inglés común y corriente al inglés pues de la corte, del juez, que es mucho más estructurado. Entonces, claro, hay veces que yo me encuentro con unas traducciones y yo digo, no lo estoy entendiendo absolutamente nada, y le pregunto a alguien que es de un lenguaje nativo, y es como, eso no dice ahí eso, como está incorrecto esa traducción. Entonces, esos son como los dilemas que me he encontrado diariamente digamos, al usar Deep Translator, y trato siempre de tener como una segunda opinión con alguien, por lo menos, que conozca la lengua, sobre todo si son cosas muy específicas. Tampoco voy a gastar un montón de dinero porque los traductores especializados en temas pues son costosos, ¿no? Utilizo mucho Read Out Loud. Esta es una que conocí hace poco, y es que cuando estoy haciendo temas administrativos, alguien me puede estar leyendo un artículo que yo necesito leer. Entonces, pongo mi Read Out Loud con la voz que a mí me gusta, con el tempo que a mí me gusta. Incluso puedo poner mi propia voz para que esa persona misma, para que esa herramienta pues vaya leyéndome el artículo que yo necesito leer, mientras que yo contesto correos electrónicos o hago algo que no implique estar todo el tiempo ahí. Yo sé, multitasking no se debería hacer, pero pues, ajá, cuando toca, toca. Me ha gustado porque siento que es una herramienta que te permite recordar muchas cosas todo el tiempo, y no pierdo tanto tiempo haciendo scanning en blogs que me parecen interesantes, pero que no quiero leer. O a veces simplemente quiero escuchar algo mientras que miro al techo y quiero estar aprendiendo algo sobre el blog. Quillbolt y Elicit. Entonces, con Quillbolt tenemos algo que nos pasó con unos estudiantes, y es que, claro, ahora todo es TikTok, Facebook, Instagram, de videos de estas son las herramientas de inteligencia artificial en educación que no sabías que conocías. Entonces les sale ChatGPT y dicen, y para evitar el plagio, entonces utiliza Quillbolt. Entonces yo les dije, háganlo, hagamos el abstract y utilicen ChatGPT, y que le salió mal, de hecho, el jueguito, y luego lo transformamos en Quillbolt porque supuestamente es libre de plagio. Las pocas herramientas que en realidad están disponibles en el mercado de forma gratuita para identificar si es o no plagio son muy limitadas, y lo que hacen es intercambiar palabras o utilizar sinónimos. Pero de las 14 investigaciones que llevamos ahorita, de los estudiantes que hicieron este ejercicio, las 14 salieron, digamos, como en un porcentaje más del 50% de que había sido ese abstract generado por un sistema de inteligencia artificial. Y yo ni siquiera tuve que pasarlo por una de estas herramientas para identificar que había sido escrito por ChatGPT o por cualquiera de otras herramientas, sino que era incoherente lo que estaba diciendo, lo que aparecía en el abstract. Era completamente incoherente jurídicamente hablando. Entonces ellos dijeron, y este fue el abstract que nosotros hicimos con nuestras manos y con la investigación que hicimos ya previamente. Y la diferencia fue abismal. Y Elicit, se los voy a mostrar acá. Este me pareció interesante porque lo que hace es, aquí se les está mostrando, es que uno coloca una pregunta y luego empiezan a aparecer una cantidad de artículos, el año, cuántas citaciones tiene y cuál es el número de participantes, es decir, cuántas veces ha sido descargado. Que también vuelve y cae en el mismo juego de un sesgo de discriminación, porque estos números pueden ser fácilmente alterados. ¿Listo? Eso ya está, digamos, como escrito e investigado. Y hay otra que la utilizo mucho para mi gestión de proyectos,
Entonces, cuando estamos trabajando en proyectos internos o externos, usualmente era como, no, hagamos un SharePoint, hagamos un Drive. Entonces, ahora lo que está de moda es Notion. Entonces, yo Notion lo quise probar. Dije, vamos a ver qué es esto. Y es como una página web. Entonces, uno puede también compartir el enlace para todo el mundo y le pueden salir aquí un montón de cosas. Y cuando uno tiene como la licencia gratuita de educador, uno tiene eh, como unos tickets de inteligencia artificial. Son creo que 20 o 10, no me acuerdo. Y uno le puede pedir a Notion AI que te complete la frase, que te arme el resumen de la reunión, que te arme algo diferente. De hecho, esta aplicación Notion la están usando muchas de las grandes compañías en temas de tecnología como su Slack, digámoslo así, como su segundo Slack, y ahí hacen todo el tema de Product Management, Product Owner para Big Techs y para empresas de tecnología, y lo están usando con digamos, con el pago para que les ayude con el tema de la escritura y que no se les vaya ningún error y todo el tema. Entonces ahí es donde, digamos, eso es lo que yo hago, eso es lo que yo uso y las uso todo el tiempo. Pero entonces siempre me pongo a pensar, bueno, yo también dicté muchos años protección de datos y soy embajadora, digamos, del tema de protección de datos en mi casa y con mis amigos y todo el tema. Y todas estas herramientas, pues sí, me piden mis datos. Sí, me piden saber si soy de qué universidad, de qué jurisdicción, cuántos años tengo. Hay una que incluso me piden como una mini encuesta, me dice, ¿para qué va a utilizar esto? ¿Usted la va a utilizar solamente para investigación o para digamos, para su propio beneficio o la va a usar comercialmente? Digamos que hay varias preguntas que uno le hacen para empezarla a usar gratuitamente. Y ese gratuitamente, ustedes ya saben que pues en realidad no es gratuito, sino pues bueno. Y hay uno que es pues el plan educativo. Y ese plan educativo es el que yo pues uso, pues porque soy educadora, digamos, pues soy profesora, versus el plan pago. Pero entonces sí me he dado cuenta que muchas empresas deciden pagar el plan para acceder a este tipo de beneficios que tiene, pues que se le hacen los resúmenes más rápido, etcétera, etcétera. Entonces al final me puse yo a preguntarles a mis estudiantes, son 15 estudiantes, tampoco la muestra es significativa, pero les dije, ¿quiénes de ustedes pagarían de 1 a 10 dólares? ¿Y quiénes pagarían más de 10 dólares? Pues de los 15 estudiantes, los 15 dijeron, yo no pago más de 5 dólares. Como no pagaría más de 5 dólares y lo usaría una sola vez si es porque, no sé, es la tesis de pregrado, una cosa así, y no para una tarea muy tonta, digámoslo así. Que sus respuestas igual también son muy dicientes, porque en realidad la investigación jurídica se evidencia mucho más cuando ellos están haciendo una tesis de pregrado o incluso tesis de maestría. Y ahora tengamos en cuenta que los estudiantes de maestría pues tienen una mayor capacidad de pago que los estudiantes de pregrado. Bueno, eso es una asunción medio bias de mi parte, pero digamos que tendrían una digamos, comodidad de pago. Y es el uso de los datos para el reentrenamiento. Entonces también en algunos casos a uno le dicen, suba su artículo o suba tal cosa o suba sus apuntes de clase y yo le doy 10 tickets para el uso de la herramienta de inteligencia artificial. Y esto pues viene con un montón de riesgos asociados y ahí es donde ya hablo más jurídicamente, y es temas de brechas de seguridad de la información. No se nos olvide el caso de Samsung, eso fue hace muy poco. 3 empleados de Samsung que se pusieron a hablar, a chatear con ChatGPT y se pusieron a poner el código fuente de muchos de los algoritmos que estaban trabajando Samsung, y pues ¿qué hizo ChatGPT? Pues ahora eso es de ellos, básicamente. Eso es una brecha de seguridad que está siendo investigada. No se ha dicho mucho de cuál fue el código que entró, cuál fue el código que salió. Bueno, ¿por qué? Porque en TikTok, Facebook e Instagram dicen, tú ya no necesitas estudiar una carrera de 5 años o de 3 años, dependiendo de dónde te encuentres, de ingeniería de sistemas para aprender a programar, porque es que con una herramienta de inteligencia artificial ya sabes programar o te corrige tu código. Y pues muchos de mis familiares
y pareja también. Ellos echan código como, digamos, coloquialmente diríamos, y ellos son como, no, no es verdad, como, no es cierto que te podría reemplazar, necesitas mucha más expertise para saber dónde está el error del código, y si sienten que esto podría generar muchos más problemas de seguridad de la información, sobre todo cuando se está trabajando con datos sensibles o cuando son algoritmos, por ejemplo, en términos de salud. Y yo sentí que había un estado de vigilancia. Y estado de vigilancia no el estado como tal, sino yo me sentía en un estado de constante vigilancia. Porque entonces, cada vez que yo interactúo, perdón, con algunas de esas herramientas, o casualmente me llega un correo ofreciéndome que me suscriba al siguiente plan, y que me suscriba al siguiente plan, y que cuáles son los beneficios de tener más tickets para jugar con la IA. Entonces eso no me generaba mucha confianza en términos de un marketing depredador, y yo a veces lo uso para simplemente para hablar con Juan David o para hablar con otros colegas de las respuestas tontas que nos salen a veces en estas herramientas, y que genera claramente, como ustedes ya lo saben, falsos positivos, referencias erróneas. Y lo usamos a la inversa en muchos casos para identificar plagio. Entonces, ahora es dentro de la investigación jurídica, vamos a estar viendo varias empresas que se están dedicando vamos a identificar que usted no está haciendo plagio para enviarnos un paper, un call for papers, un libro, una conferencia, lo que sea. Entonces ahora las universidades, las editoriales tienen que empezar también a cubrirse en salud y decir, ¿será que usted lo hizo solo o usted tuvo la ayuda de? Y por eso, digamos que desde hace un tiempo vengo trabajando con temas de ética de la inteligencia artificial, y con Andrés Páez también hemos hablado mucho sobre este tema de investigación basada en la integridad y la ética. Y me encontré con un jueguito muy chévere, porque a mí también me gusta la gamificación. Se llama Dilemma Card Game, que lo hace el Erasmus University de Rotterdam, y lo que hace es ponerle una serie de escenarios sobre temas de dilemas durante nuestra investigación. Y varios de los dilemas era, es que lo que hizo la inteligencia artificial suena más bonito que lo que yo escribí. Y a mí me pasa todo el tiempo. Cuando yo escribo algún correo, me dice, a mí a veces me cuesta un poquito de trabajo ser directa, o al revés, yo a veces soy muy directa y a la gente le gusta ser un poquito más suavecita, digámoslo así. Entonces en Latinoamérica somos más, digamos, de las flores y los adornos, y yo a veces soy muy directa, soy 1, 2, 3, 4, pum, se acabó. No es porque quiera ser grosera, sino porque, ajá, así es como escribo mis correos. Entonces, para hacer el tono de la escritura un poco menos tosco, sino más bonito, entonces uno lo puede pasar ese mismo correo por Quillbot, y te lo pone de forma más bonita. Entonces, creo que ahí encontré ese dilema, y es como, sí lo he sentido de decir lo que hace, pues digamos como las referencias que utiliza o las palabras que usa al cambiar mi correo electrónico de bullet points por un correo electrónico mejor redactado, lo que fuera, pues sí, pero no soy yo. Entonces como que cuando yo veo ese correo yo digo, eso no lo escribí yo, y me siento rara, y eso es un dilema ético que me doy conmigo misma, a la pelea conmigo misma. Y ese impacto, pues, de esas tecnologías, pues, vienen siendo positivos y negativos. Yo como profesora me ha tocado entrenarme en estas herramientas para saber cómo se las puedo mostrar a mis estudiantes, que las aprovechen, pero que las aprovechen de forma responsable. Y es todo este ejercicio que estamos haciendo, de venga, sentémonos los dos, venga usted mismo, analice, usted mismo identifique en qué se equivocó, en qué falló, cómo se podría hacer mejor. O sea, encontrar ese punto medio ha sido difícil, pero ha sido positivo con los estudiantes que hemos trabajado. Y un punto negativo, pues es todo el tema de la parte policiva. Entonces siento que ahora los profesores nos volvimos la parte policiva, y nos toca pasar el artículo por Turnitin y por identificación de detectores de inteligencia artificial. Entonces ya nos volvimos como esa guía de la enseñanza, de formación académica, sino policías. Y eso no es chévere. Eso siento que
no es chévere, pero pues parte del trabajo, ¿no? Siento que las herramientas de inteligencia artificial para temas de investigación me han ayudado mucho para la eficiencia, perdón, en tareas administrativas. Cuando yo conocí lo que es Mendeley o los gestores de referencias bibliográficas, o sea, el tiempo que yo me ahorré haciendo cada referencia, o sea, no saben. Obviamente, al final de cada artículo, yo me siento y reviso las referencias que se hayan quedado bien, porque pues la tecnología no es infalible, ¿sí? Y se escaparán algunas cosas. Pero me queda mucho más tiempo para discutir las ideas en vez de no perder tiempo, pero sí gastar mucho más tiempo en colocar cada referencia manualmente. Otra cosa que hemos hablado sobre el tema de integridad es que la tecnología no nos puede nublar los aspectos más importantes del ejercicio del derecho, de la enseñanza del derecho y de la investigación en el derecho. Y es eso, cómo puedo investigar íntegramente en derecho con ayuda de las herramientas de inteligencia artificial, está perfecto, pero no puede ser que me deje nublar solamente por esos aspectos. Y entonces ahora como ya todo lo puede hacer ChatGPT, entonces ya pues no sé, me dedico a vender helados. No, ¿sí? Como tengo que mirar cómo aprovecho esas herramientas para utilizarlas a mi favor. Porque sí he escuchado muchos, digamos, personas en el común que es como, no, pues se prohíbe. Entonces por ahí escuché que en las universidades en Australia, por ejemplo, no, volvamos pues a los exámenes de lápiz y papel y nadie tiene, a mí me parece antipedagógico, porque la gente no puede tapar el sol con un dedo. Y está ahí, o sea, las herramientas de inteligencia artificial están ahí y los estudiantes las van a usar ahí, ¿sí? O sea, me parece que ese tema no nos puede nublar, sino tenemos que ser como guías y formar a los estudiantes para usar estas tecnologías adecuadamente. Y otra de las consideraciones éticas, ya para terminar y dejarlos con Juan David, es el tema de la propiedad intelectual. Entonces yo me leo y me releo los términos y condiciones de las herramientas que uso, ojo, no de las con las que juego para ver si las uso o no, sino de las que uso habitualmente y me sigue sin convencer. Me sigue sin convencer el tema de las atribuciones en temas de propiedad intelectual. Eh, si, son, eh, si son autores o no autores, este tema me causa escozor. Ya por allá salió un académico que lo puso a ChatGPT como coautor. Si yo fuera, no sé, yo no podría hacer un journal así. Como que siento que ese journal no lo siento como tan interesante. No sé, no sé. Y hay herramientas en donde solamente yo puedo utilizar la herramienta, sí, doy un propio input, es decir, cedo mis derechos de autor. Entonces ellos sí están usando mis derechos de autor para algo, para entrenar, etcétera, etcétera. Entonces algunas conclusiones ya para dejar a Juan David, y es pues hay que usar responsable y adecuadamente todas estas herramientas tecnológicas, todas. Yo siempre le digo a Juan David, venga, mira, hoy encontré esta, mire, me puse a jugar con esto, porque siento que sí hay mucho mundo por explorar. Lo que les digo, yo las exploro en mis tiempos libres, pero solo uso algunas. Uno no necesariamente tiene que usar para todo tecnología. De hecho, una de las primeras conclusiones que yo siempre hago es, no todo se soluciona con tecnología. A veces el papel y el lápiz ayudan un montón. Pensar, repensar y analizar más allá de la tecnología, yo siento que eso es una de las cosas más importantes, y este tipo de tecnología, este tipo de herramientas de inteligencia artificial no son ni aliadas ni enemigas, son solo herramientas, son eso, un instrumento para yo poder hacer mi vida más eficiente, para tener más tiempo en la mañana, son herramientas que me van a ayudar a mí a desempeñar una gestión, pero la parte analítica, crítica, todavía la sigo teniendo yo. Y nunca se nos puede olvidar una de las implicaciones éticas que para nosotros, sobre todo en Latinoamérica, y digo para nosotros porque soy colombiana, es el tema de la diversidad de los contextos. ¿Por qué porque se los digo? En todas las herramientas que yo uso, o sea, Notion, en Research Rabbit, la cantidad de artículos o de referencias bibliográficas que están dirigidas al nicho latinoamericano son muy pocas, sino nula. Es decir, que todo el prompt, todas las bases, digamos, de datos que se están nutriendo, la mayoría son en inglés,
son de lengua extranjera, son journals en el extranjero, pero en las que yo he usado encuentro muy pocas cosas linkeadas a otros autores que yo sé que existen en América Latina y que sé que escriben sobre el tema, pero primero siempre me va a salir, digamos, como la parte colonial, ¿no? Siempre me va a salir los autores relacionados de Europa, de Estados Unidos, de Singapur, y mucho, mucho, mucho después me salen, sí, los de Latinoamérica, Argentina, Chile. Entonces, siento que he encontrado un tema de diversidad de contextos que tiene que ver, obviamente, con limpieza de los datos y bueno, muchas más cosas técnicas que Juan les va también a hablar sobre el tema. Yo paro por ahora y le dejo el escenario pues a Juan David. Muchísimas gracias, profesora María Flores, por su brillante exposición, que estuvo dedicada a promover el uso de la tecnología como un método de investigación jurídica. Para referencias, la profesora María Flores es profesora en la Universidad de Groningen, en Países Bajos. Ella es doctora en Derecho por la Escuela Superior de Santa Ana de Italia y tiene un LLM en Derecho y Tecnología por la Universidad de Tilburg, Países Bajos. A continuación, vamos a presentar al profesor Juan David Gutiérrez Rodríguez, quien nos va a presentar el tema titulado Implicaciones de los modelos de lenguaje de gran escala para la enseñanza, aprendizaje, investigación y ejercicio del derecho. Juan David, bienvenido. Cuando desees puedes comenzar tu exposición. Bueno, profesor Tabra, ¿cómo está? Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Además, me encanta también estar con la profesora Lorena, con quien hablamos muy seguido precisamente estos temas. Esta mañana me contó de una de las herramientas que expuso de Elicit, que yo no conocía y me encantó. La verdad que creo que me gustó mucho. Creo que es de esas que sí son útiles. Hay menos bombo y más uso para esa herramienta. Entonces yo voy a enfocarme en una herramienta muy puntual que fue mencionada por la profe Lorena y es ChatGPT. Pero antes de hacer eso yo quisiera saber si ustedes pueden hacerlo, pueden levantar con un icono la mano o usar cualquiera de los iconos para decirme si han usado alguna vez ChatGPT. Yo quisiera saber cuántos de ustedes han usado alguna vez ChatGPT. Entonces puede ser la manito, puede ser un corazón, no sé, algo para saber cuántos de ustedes han usado ChatGPT. Bueno, ok, yo veo como máximo 15. Calculo que máximo 15 de los 43. Bueno, y la siguiente pregunta, si bien bajen la mano, la siguiente pregunta es, ¿cuáles de ustedes que han usado ChatGPT podrían explicar cómo funciona ChatGPT? Vuelvan a levantar la mano. Yo veo conmigo 4 personas. La profe Lorena, Fiorella, Cecilia, bueno, por acá Keini también. Bueno, somos 5 que decimos, bueno, lo usamos, pero además sabemos. Por acá Javier dando la mano, bueno. ¿Probamos? Le paso la mano a Javier para que nos explique cómo funciona ChatGPT. No, mentiras. De eso me voy a encargar yo y ustedes después, si quieren, complementan, los que levantaron la mano. Entonces, como les decía, me voy a enfocar en ChatGPT y el ejercicio de la abogacía, que incluye, por supuesto, la investigación jurídica, pero no exclusivamente. Yo sé que esta es una maestría en Derecho de Empresa, entonces el complemento que voy a hacer con Lorena seguramente es que yo me voy a enfocar en la investigación de una manera un poquito más amplia, no solo en la investigación académica, a pesar de que yo, pues igual que Lorena, soy profesor y realmente uso estas herramientas más para mi propia investigación. Bueno, tengo una agenda para mostrarles y no sé qué tanto, me quedan como 20 minutos, entonces no quiero correr, sino más bien dejar una explicación clara de lo que esté y no asumo que ustedes sepan qué es inteligencia artificial, entonces rápidamente quiero reflexionar sobre eso. Luego voy a entrar a hablar de qué son los modelos de lenguaje a gran escala, uno de los cuales a los que ustedes pueden acceder a través de ChatGPT, pues son los modelos de lenguaje a gran escala desarrollados por la empresa OpenAI, pero son uno entre otros. Y vamos a hablar mucho sobre cómo funcionan, sobre cuáles son sus riesgos, sus limitaciones y mis recomendaciones de cómo usar o no usar
estos sistemas. Entonces, lo primero que quiero decirles es que no hay una sola definición sobre inteligencia artificial. Yo les sugiero que cuando ustedes oigan el concepto de inteligencia artificial, primero piensen en plural, no en singular. Si podemos ponernos de acuerdo que inteligencia artificial como tecnología es un conjunto de tecnologías, no solo un tipo de tecnologías, es un concepto sombrilla. Hagan de cuenta que cuando yo uso la expresión vehículo, me estoy refiriendo a todo tipo de vehículos. Bueno, lo mismo ocurre con inteligencia artificial. Cuando piensen en inteligencia artificial, piensen en, hay muchos tipos de tecnologías que estamos encasillando, le estamos poniendo la etiqueta de inteligencia artificial. Pero así como no hay, digamos, un consenso sobre qué quiere decir inteligencia artificial, pues muchos están intentando establecer definiciones, entre otras porque eso va a tener un impacto regulatorio muy importante. En diferentes lugares hoy se está discutiendo la regulación de la inteligencia artificial y el primer artículo más discutido y que genera más contenciones, que es inteligencia artificial, porque eso depende que se establezcan unas regulaciones o unas cargas para unos y no para otros, según entre o no entre el sistema dentro de lo que es inteligencia artificial. Por ejemplo, la OSD tiene una definición muy comúnmente usada, dice un sistema basado en máquinas que puede, para un conjunto determinado de objetivos definidos por el ser humano, hacer predicciones, recomendaciones o tomar decisiones que influyen en entornos reales y virtuales. Y, digamos, lo particular de estos sistemas es que tienen algún grado de autonomía y que más o menos como que imitan funciones cognitivas de los seres humanos. Para que vean que esa no es la única definición posible, el profesor Vijay Gadepalli de MIT, por ejemplo, no lo plantea en términos de imitar las funciones cognitivas humanas, sino que incluso él lo pone en términos de aumentar la inteligencia humana, de hacer cosas que los seres humanos no podemos hacer, como incluyendo percibir, clasificar, aprender, abstraer, razonar o actuar en relación con billones de datos, por ejemplo, que un ser humano creo que no estamos en capacidad de procesar en cuestión de segundos billones de datos como si lo pueden hacer algunos sistemas de inteligencia artificial. Entonces, nos ponemos de acuerdo en que inteligencia artificial es un conjunto de tecnologías, que hay diferentes maneras de entenderlas, pero que hay una idea común de que estos sistemas tienen algún grado de autonomía, que en todo caso no tienen objetivos propios, sino que son los seres humanos los que les ponen unos objetivos, por lo menos por ahora, en el tipo de inteligencia artificial que hemos desarrollado. Hay mucha ciencia ficción sobre el desarrollo de inteligencia artificiales con propósito general que tendrán sus objetivos propios y nos destruirán a todos, pero yo en esa ficción todavía no me voy a meter. Pues en la práctica, gobiernos, empresas y personas usan diferentes tipos de inteligencia artificial, consciente o inconscientemente. Yo estoy seguro que todos ustedes, así sea inconscientemente, que quizás hoy usaron alguna herramienta que estaba soportada en inteligencia artificial. Básicamente, si usaron Google, pues por ahí había algo de inteligencia artificial involucrada y ustedes de pronto no eran conscientes. Y la OSD clasifica los tipos de tareas realizadas por los sistemas de inteligencia artificial en estas 7 que están viendo ustedes en las diapositivas, según el tipo de resultado que producen. Y yo me quiero enfocar en una puntual, que es la que está subrayada en verde, el soporte de interacción entre humanos y máquinas, es decir, los chatbots, porque en últimas eso es lo que, esa es la manera como nosotros interactuamos con los modelos de lenguaje a gran escala que están por ahí disponibles, a través de interfaces con chatbots. Entonces, eso nos lleva, digamos, a la siguiente pregunta, y ya, yo sé que corrí muy rápido, pero pues realmente yo tengo que llegar a este punto de los modelos de lenguaje a gran escala, que incluye ChatGPT, ya vemos cómo. Y yo tampoco espero que ustedes estén totalmente al tanto de que es un modelo a gran escala, entonces pues comenzamos por definir estos modelos, y son modelos estadísticos que buscan predecir secuencias de palabras o la probabilidad de determinadas secuencias de palabras en respuesta a una consulta o a un contexto anterior. Ustedes hoy en día, de hecho, ya usan algunos de estos sistemas y quizás no lo saben. Cuando ustedes están buscando algo en Google y Google les recomienda palabras con la función de autocompletar, detrás de eso hay un cuerpo de palabras con el cual fue entrenado un modelo de lenguaje para sugerirles con qué probabilidad pueden ustedes estar pensando en, o bueno, dadas las palabras anteriores, cuál es el hilo de palabras siguientes. Lo mismo cuando están usando WhatsApp, cuando están escribiendo un correo en Gmail.
Son, digamos, sistemas que a partir de un cuerpo de texto que puede estar compuesto por billones de datos, como ocurre con los modelos que operan en la interfaz de ChatGPT, hacen predicciones. Todo esto muy importante. ¿Por qué? Porque ChatGPT y otras interfaces en las cuales podemos interactuar con modelos de lenguaje no razonan, no piensan, no entienden realmente, digamos, cuando producen texto diáfanamente escrito no quiere decir que lo entienden, simplemente hay, digamos, unos millones de funciones matemáticas que operan en el momento cuando uno les hace una pregunta o pone un texto previo para sugerir un siguiente hilo de palabras basado en la probabilidad, dado los patrones que encontraron en los textos con los cuales fueron entrenados. Entonces no piensan, no razonan, no nos van a ofrecer las mejores respuestas, simplemente nos va a ofrecer la respuesta que más probablemente se parece a lo que debería seguir según el contexto previo que ustedes les dieron. Y pues en los últimos años se han desarrollado modelos de lenguaje cada vez más grandes en términos de la cantidad de datos con los cuales son entrenados y en términos de la capacidad computacional con el cual se realizan las simulaciones con los cuales son entrenados durante meses. Entonces seguramente ustedes dirán, pues ChatGPT suena muy reciente porque escuchamos acerca de ChatGPT apenas en noviembre, a finales de noviembre del año pasado, pero lo cierto es que esta no es una tecnología nueva, es una tecnología que ya se ha estado construyendo desde hace años. Lo nuevo, como vamos a ver más adelante, es que una empresa decidió poner a disposición del público un modelo de lenguaje. ChatGPT lo puso OpenAI en noviembre y eso es su gran novedad, digamos. No quiero decir que la tecnología no sea impresionante o que no sea muy destacada, de hecho, no son tantas las empresas que pueden construir estos modelos de lenguaje enormes, pero realmente ya había otras empresas, incluyendo a Google, que ya tenían otros modelos de lenguaje, simplemente los tenían en un corralito, no los habían sacado a disposición del público por muchas razones y entre ellas por el miedo de los problemas que pueden generar estos modelos de lenguaje y los cuales vamos a hablar más tarde. Entonces, aquí nos encontramos con nuestros amigos de OpenAI. Hoy en día son una empresa, comenzaron en el año 2015 con una entidad sin ánimo de lucro, pero hoy en día son una empresa y desde el año 2019 han empezado a sacar, digamos, a disposición limitada del público algunos modelos de lenguaje y también otra inteligencia artificial generativa a partir de la cual uno puede generar imágenes a partir de palabras. Pero realmente, digamos, el gran bombo se dio a partir de noviembre del año pasado cuando salió ChatGPT. Y desde entonces, las empresas, digamos, entraron en una carrera por demostrar que ellos también tenían modelos y también los podían poner a disposición del público. Acá, digamos, hay una línea de tiempo de diferentes empresas que están poniendo a disposición de manera limitada o muy abierta diferentes modelos de lenguaje a gran escala. Entonces, realmente, ChatGPT aceleró, digamos, esta carrera por poner a disposición de las personas estos modelos de lenguaje a través de chatbots. Yo voy a hacer una explicación un poquito más detallada de cómo fue entrenado ChatGPT, porque es que entender cómo fue entrenado y cómo funciona tiene consecuencias sobre por qué tiene unas limitaciones, por qué puede ser incluso riesgoso, peligroso y por qué quizás algunas cosas nunca funcionarán bien, por lo menos con este tipo de tecnología. Entonces, ustedes pueden encontrar esto en la página web de OpenAI, pero lo que voy a decir aplica simplemente para ChatGPT cuando operaba con el modelo de lenguaje 3.5, GPT 3.5. No voy a decir nada sobre GPT-4 porque ellos mismos no han contado nada, digamos, tomaron la decisión expresa de no revelar esa información, entonces no sabemos con qué datos fue entrenado ni cómo fue entrenado. Ellos, digamos, tomaron la decisión de no revelarlo. Pero GPT 3.5, que está disponible originalmente con ChatGPT, tiene primero una fase de preentrenamiento. Pues, básicamente OpenAI coge billones de datos que raspan de Internet y digamos, el sistema lo que busca es empezar a tratar de identificar patrones en los textos con los cuales fue entrenado. Y cuando, digamos, pasan millones
de simulaciones al día y durante varios meses, y digamos el sistema ha sido entrenado en identificar patrones a partir del texto con el cual fue entrenado. Hay una nueva etapa en la que intervienen los humanos, y es algo que esto sí es novedoso en lo que hizo OpenAI, y es cómo buscar que la interacción con el ser humano parezca más, digamos, más fluida y más de interacción, digamos, con una persona. Y digamos, para eso tenían que usar trabajo con seres humanos, que básicamente lo que hacían era simular la posición de escribir respuestas o escribir preguntas para que ChatGPT intentara emularlas, y rankeaban las respuestas que arrojaba el sistema, y de esa manera, digamos, hay una interacción ser humano-máquina para que la máquina empiece a ajustarse. Y luego hay una tercera etapa de entrenamiento que ya no tenía que ver con la fluidez de cómo se comunica ChatGPT cuando uno le hace preguntas, sino dado que el entrenamiento se realizó con billones de datos de Internet, y Internet pues es una cloaca en la que puede haber todo tipo de cosas, digamos, que uno no quisiera que el chatbot replicara. La manera de poner unas barandillas de seguridad, por decirlo metafóricamente, es con personas que literalmente se dedican a etiquetar algunas respuestas que arroja el sistema, para que el sistema empiece a reconocer qué respuestas, por ejemplo, tienen que ver con violencia, con discriminación, con cualquier cosa, digamos, que ustedes piensen que debería evitarse que el sistema replicara. Esto, pues, estas personas están expuestas, digamos, a las cosas más espantosas que ustedes pueden ver, imaginarse en texto y en imagen, porque OpenAI no solo trabaja textos, sino que también trabaja imágenes, y en el futuro ya nos mostrará además videos. Entonces son personas todo el tiempo viendo unas cosas horrorosas y que tienen que etiquetar. Y finalmente la última etapa de entrenamiento es la interacción con el propio usuario, porque ustedes, para los que han usado ChatGPT, uno puede tener una interacción sucesiva con el chatbot, y el chatbot se va adaptando. Entonces, pues como ustedes pueden ver, no es, digamos, tan cierto cuando uno dice que ChatGPT es una especie de autocompletar con esteroides, que cuando uno está en WhatsApp y uno le dice a WhatsApp en el mensaje ¿cómo vas? Y las 3 siguientes palabras a uno se las va prediciendo. Sí, eso lo hacen los modelos de lenguaje, pero el entrenamiento de esto, pues como ustedes pueden ver, pues fue es un poquito más dispendioso. Hay muchas potenciales aplicaciones de los modelos de lenguaje a los sectores privados y público. Vemos aquí la lista que ustedes están viendo. Puede ser pertinente para ustedes en tanto, por ejemplo, ustedes pueden hacer trabajos en los que implica traducir, como estaba diciendo la profesora Lorena, o trabajos en donde sea necesaria la transcripción automatizada voz a texto. Entonces imaginemos una audiencia en donde queremos que la audiencia quede, digamos, reportada en un texto sin que sea una secretaria o un secretario que esté ahí escribiendo, sino que de manera automatizada lo haga. Si ustedes, por ejemplo, programan, como decía Lorena, pues puede asistirlos en escribir código, bueno, tantas otras cosas que puede hacer ChatGPT. Ahora nos vamos a enfocar en pensándonos, bueno, en la profesión legal, ¿qué pasa? En la profesión legal tenemos que tener mucho cuidado, porque así ChatGPT sea de acceso libre, y eso es lo que lo hace como muy atractivo, y que hay, digamos, unas oportunidades reales de uso, pues ChatGPT tiene unas limitaciones muy importantes. Entonces, en primer lugar, cuando uno entra a usar ChatGPT, pues el misma interfaz le advierte, oiga, yo puedo producir información correcta, puedo dar instrucciones dañinas o con contenido sesgado, y mi conocimiento en este momento está limitado a lo que haya pasado antes del año 2021, porque los datos pues, son anteriores al año 2021. Bueno, esas son las limitaciones que reconoce OpenAI, pero hay muchas más limitaciones, o digamos que creo que, como dirían los gringos, eso es un understatement de cuáles son las limitaciones. Entonces, ciertamente estos modelos de lenguaje a gran escala, tanto el que se puede extraer a través de ChatGPT y los demás que hay otros, no son confiables. Digamos, no son confiables precisamente porque, como veíamos, el sistema no es que entienda, no es que razone, no es que genera las mejores respuestas, simplemente genera patrones
de hilos de palabras basado en el texto con el que fue entrenado. Digamos, es un ejercicio de probabilística, no de razonar cuál es la mejor respuesta. Y como ChatGPT es entrenado, o los modelos de lenguaje mejor son entrenados con todo tipo de datos, incluyendo ficción, en ocasiones las respuestas de ChatGPT están mezcladas con ficción, o simplemente reproducen patrones. Entonces, si ustedes les preguntan a veces por una fuente legal, por una jurisprudencia, pues es muy posible que ChatGPT les responda con un patrón. ChatGPT ya sabe por los textos, o ya encontró en los textos con los que fue entrenado, que cuando uno se refiere a una sentencia hay como un patrón, y uno dice en Colombia, por ejemplo, en la Corte Constitucional, la sentencia T número 123 del año 2023. Entonces ChatGPT, digamos, reproduce ese patrón, y reproduce de pronto cosas que haya encontrado en sentencias, pero bien pueden ser completamente fábula, puede ser completamente ficción, digamos, que en la que respondió el sistema, porque no tiene ninguna capacidad para distinguir la realidad de la ficción, o lo falso de lo verdadero. Por ejemplo, yo de manera muy temprana, en algún momento, esto fue una consulta que le hice en comienzos de enero, es, oiga, deme la lista de las vicepresidentes, de las mujeres vicepresidentes en Colombia. Y en Colombia solo ha habido 2 vicepresidentas, pero me dio una lista de un montón de personas que no existían, y pues cualquiera se puede dar cuenta que esas listas es falsa, ¿verdad? Digamos, esa lista no contiene información correcta. Pero así, digamos, uno puede tener un poquito cosas más complicadas. Entonces, por ejemplo, haciéndole más preguntas factuales, ChatGPT empezó a responder que el presidente de Colombia había estado en la cárcel y había sido encarcelado porque había participado en saqueos en la ciudad. Se inventó las fuentes en las que supuestamente estaba soportada esa información con la que me había respondido. Entonces, pues realmente digamos, hay una palabra que a mí no me gusta usar, que es que el sistema alucina, empieza, digamos, a mezclar ficción y a responder muy convincentemente de algo, pero es pura ficción. No me gusta decir la palabra alucinación, porque eso le da como algún grado de humanización al sistema, lo antropomorfiza, y no, realmente no es un ser sintiente, ni tiene opiniones propias, ni posiciones propias. Entonces no me gusta decir alucinar, pero bueno, usemos por ahora la palabra. Entonces, bueno, no son siempre confiables. Pueden desestimular la motivación de quienes los está usando para pensar por sí mismo, y hay un riesgo muy grande de quienes consultan este tipo de sistemas para tomar decisiones, y es que terminen como acostumbrándome a simplemente hacerle caso al sistema, a simplemente hacer lo que el sistema sugiere sin cuestionar. Digamos, de eso que acabo de decir de manera muy coloquial, es un sesgo de automatización, digamos, simplemente un sesgo a favor de la que la máquina me sugirió, sin yo hacer mayor crítica. Por supuesto que ya en términos macro, estos sistemas pueden contribuir a que se difunda información falsa en Internet, y puede ser usada con fines malévolos, y ha habido todo tipo de ejemplos en las últimas semanas de cómo pues hay un miedo sobre potencial desinformación a nivel macro. Digamos, son preocupaciones que ustedes deberían saber, porque pues si van a usar una herramienta que tiene estas potenciales consecuencias para la democracia y para la sociedad, pues es importante saberlas. Y hay otras implicaciones, digamos, éticas y legales de usar ChatGPT, en las cuales no voy a profundizar porque se nos acaba el tiempo, pero pues hay un tema de potencial violación masiva de derechos de autor, por las obras con las cuales fue entrenado el sistema, sin que haya reconocimiento ni compensación para los autores. Hay problemas de potencial explotación laboral, hay serios problemas de privacidad. Todos los que ustedes ingresen al sistema ChatGPT lo puede usar la empresa OpenAI, y digamos, ya ha habido casos incluso de personas que han introducido información confidencial y se han metido en problemas. Unos ingenieros de Samsung, busqué por ahí la noticia. Lo que decía la profesora de los sesgos. Para los educadores tenemos un problema muy grande por un potencial plagio automatizado por parte de nuestros estudiantes. Y finalmente el efecto ELIZA, que es empezar a atribuirle rasgos de ser humano o condiciones de ser humano a un sistema. Y eso puede generar, digamos, diversos problemas, porque uno de los usos que se le puede dar al sistema es como compañía, ¿verdad? Para interactuar con alguien en medio de la soledad. Bueno, y ya en Bélgica una persona que se suicidó después de haber interactuado 3 días con un chatbot, y el chatbot eventualmente le dijo, bueno, ya, me dijo chao. Y le hizo caso. Bueno,
En Colombia ha habido 2 casos de uso de ChatGPT en la motivación de decisiones judiciales. Para mí no son casos en los que uno puede aprender, pero no porque yo quiera destacarlos necesariamente positivamente. Primero es un caso de una tutela en la cual un juez tenía que decidir en segunda instancia sobre el derecho fundamental a la salud de un niño autista respecto a la que una empresa prestadora de salud le estaba negando unos servicios a menos de que la mamá del niño pagara por esos servicios, o bueno, pagara las cuotas moderadas por esos servicios, y el juez le hizo 4 preguntas legales a ChatGPT y lo que hizo fue copiar y transcribir las respuestas y decir, bueno, esto pues me ayuda a mí como a motivar la sentencia. No, no es lo único que usó para motivar la sentencia, pero para que se hagan una idea, el 30% de la sentencia es texto generado por ChatGPT. Entonces tampoco es que fuera pues marginal, digamos, el uso de ChatGPT, el 30%. Con problemas muy graves, y es que el juez nunca nos demuestra que hizo un chequeo de lo que la ChatGPT respondió. Entonces el juez dice, a mí esto me pareció bien, pero pues los jueces se comunican a través de las decisiones. No podemos asumir que el juez chequeó. Más bien muéstreme cómo revisó que lo que estaba afirmado ahí en la respuesta de ChatGPT fuera cierto. Y pues había algunas imprecisiones. Y bueno, eso fue un caso. Otro caso de una jueza que quiso usar el metaverso, o bueno, una tecnología de metaverso de Facebook, perdón, de Meta, para hacer una audiencia, pero entonces quiso preguntar a ChatGPT sobre aspectos técnicos de cómo autenticar la identidad digital de las personas en la audiencia, y entonces pues hizo algo muy parecido al otro juez y copió y pegó, digamos, las preguntas que le hizo a ChatGPT. Las preguntas eran técnicas, creo que tienen, digamos, es distinto que haberle hecho preguntas legales, pero tienen la misma implicación, y es, bueno, ¿y usted verificó eso? Y el problema es que, pues, le estaba preguntando sobre cosas respecto a las cuales la persona de pronto no era experta. Entonces, cuando uno no es experto, le queda más difícil verificar si lo que le respondió el sistema es cierto o no es cierto, hay ficción, no hay ficción. En Perú y en México también hubo un par de casos. En Perú, un juez que dijo que había usado ChatGPT para hacer el cálculo de unas cuotas alimentarias, una pareja que ya no estaba, digamos, se había separado y que cada uno tenía que aportar una cuota alimentaria a un niño según sus propias capacidades. Y pues en vez de aplicar una regla de 3 como cualquiera hubiera hecho, el juez dijo, no, yo le pregunté a ChatGPT cómo hacerlo. Y pues, pero el juez nunca nos dice cómo lo usó, sino nos dice que lo usó, y citó una fuente en una nota a pie de página, el link de su conversación con ChatGPT, lo cual demuestra que el juez no sabe cómo funciona, porque el link no sirve para que uno mire nada. Esas conversaciones, digamos, uno no las puede acceder. Pero bueno, nunca supimos cómo lo usó, pero pues mojó prensa el juez, porque salió ahí diciendo, el primer juez que usa ChatGPT en Perú. Y en México hace poco un magistrado, un tribunal electoral, en plena audiencia dijo, no, vea, yo aquí, por ejemplo, estoy preguntando a ChatGPT unas cosas fácticas, y vea con ChatGPT a que me respondió esto y aquello. Pero, tipo, en tiempo real, obviamente no estaba verificando las cosas que le respondió ChatGPT, pero además se refirió al sistema de una forma como si fuera un oráculo que pudiera responder las cosas. Y creo que digamos, la gran enseñanza atrás de esto es, no podemos usar ya ChatGPT como sea un oráculo. ChatGPT no es un oráculo que nos puede responder las preguntas legales de manera confiable. Entonces, para cerrar, y porque ahora sí se me acabó el tiempo, yo quiero darles unas recomendaciones de cómo sí usar ChatGPT de pronto en su ejercicio profesional. Yo no estoy diciendo en un momento que no lo usen o que no usen otros modelos de lenguaje, no, yo creo que para algunas cosas funciona, y unas recomendaciones finales. Esto es muy personal, totalmente personal. ¿Vale la pena usar ChatGPT para el ejercicio profesional del derecho de investigación jurídica o modelos similares? Bueno, si quieren explorar, pues sí, úsenlo en las etapas tempranas de la investigación. Pronto quieren inspirarse, pronto quieren tantear el terreno. Perfecto. Digamos que eso no pienso que sea la mejor manera de explorar y inspirarse, pero válido, me parece que es legítimo. Para buscar información, algunas personas usan estos sistemas para buscar información, pero esos sistemas no son muy efectivos ni eficientes para buscar información, precisamente por lo que hablamos, que puede arrojar información ficticia. Entonces, los buscadores de Internet y otros tipos de buscadores especializados legales son mucho más efectivos y confiables. Entonces, yo realmente, pues, si quieren usarlo para buscar información, pues háganlo, pero eso es como, pues, no es lo más rápido ni es lo más efectivo.
que si quieren automatizar algunas tareas básicas, como por ejemplo traducir o como por ejemplo hacer resúmenes de textos conocidos, bueno, sí, también esa es una de las cosas que puede hacer bien los modelos de lenguaje, pero igual no hay que fiarse, entre otras por lo que decía Lorena, cuando uno va a traducir textos legales, pues hay jerga legal que realmente no puede traducir de manera precisa el sistema. Si ustedes quieren hacer ejercicios de escritura trivial, cartas que no tienen ninguna trascendencia, una carta al arrendador sobre cómo se dañó un tubo del agua, háganlo, ¿sí? Pídanle a ChatGPT que les escriba una carta sobre cómo, para el arrendador, para que les arregle el tubo de agua, no hay problema, pero digamos, para cosas no importantes. Ahora, si ustedes quieren usar texto sintético, es decir, el texto que produce ChatGPT para algo importante, lo cual yo no recomiendo para nada, pues si lo van a usar en todo caso, además de que tienen que ponerlo en comillas y explicar expresamente que fue generado por el sistema, pues tienen que contrastar cada oración que aparezca en el sistema con fuentes confiables, porque ya sabemos que no es confiable el sistema, que realmente, por más de que nosotros mejoremos los prompts, por más de que nosotros seamos muy avesados en la manera como hacemos las preguntas, eso no va a resolver el problema de las respuestas imprecisas, incorrectas y con ficción de los sistemas. Entonces, en últimas, para terminar, si van a usar este tipo de modelos de lenguaje a gran escala, por favor, que su uso sea informado. Entonces, un uso informado quiere decir que ustedes sepan cómo funciona el sistema, cuáles son los riesgos, cuáles son las limitaciones, para qué sirve, para qué no sirve. Entonces, uso informado. Segundo, un uso transparente. Si ustedes van a usar esto para producir un texto, pues cuenten lo que lo usaron. O sea, digamos, lo transparente es decir que usaron el sistema. En tercer lugar, pero además el uso debe ser ético. Es decir, ustedes no pueden hacer pasar texto sintético generado por el sistema como propio. Alguien por ahí en el chat preguntaba que si era plagio o no era plagio. Eso es una discusión muy gruesa porque los modelos de lenguaje a gran escala no son autores. No, lo que produzcan no se les da el rango de autoría. Pero sí es cierto que esos sistemas generan collage, literalmente un collage de textos producidos por otros y digamos, evidentemente uno no puede hacer pasar eso por propio. De hecho, sería violar los términos de uso de la herramienta. Y finalmente tienen que darle un uso responsable. Y un uso responsable puede ser, primero, no introducir la información confidencial, reservada o privada, porque todo lo que ustedes introduzcan ahí perdieron control sobre eso. Algún abogado me decía, es que usted no sabe preguntarle al ChatGPT, lo que hay que preguntarle al ChatGPT es ponerle toda la información del caso. Y yo, no, pues genio. No puedes hacer eso a menos que quieras meterte en problemas por entregar información potencialmente confidencial. Pero uso responsable también puede ser lo que les decía de, pues en todo caso verifiquen frente a fuentes confiables. Si ya sabemos que esta vaina responde a veces mal o con ficción, pues hay que revisar todo lo que produce. Entonces hasta aquí llegué y perdón que me tomé un poquito más del tiempo. No, no tienes de qué. Muchísimas gracias al profesor Juan David Gutiérrez por su brillante presentación. El profesor Juan David es profesor asociado de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario en Colombia. Él tiene un doctorado en política pública por la Universidad de Oxford y también una maestría en Derecho y Economía otorgado por la Universidad de Bolonia y también la Universidad Erasmus de Rotterdam. Asimismo, cuenta con una maestría en políticas públicas en América Latina por la Universidad de Oxford y es abogado por la Universidad Javeriana. Bueno, seguidamente vamos a dar un espacio pequeño nomás para las preguntas. La primera pregunta que me han trasladado está dirigida a la profesora María Flores, justamente a raíz de un interesante comentario que ella hizo en el sentido de que muchos de los aplicativos se enfocan en mostrar información del mundo anglosajón, ¿no? O la información escrita en inglés. Entonces, la pregunta que le hacen a la profesora es, de repente, si ella conoce algún tipo de aplicativos o fuentes que puedan referenciar información jurídica escrita en español o de repente que donde el investigador puede encontrar más fuentes propias de América Latina o también de Iberoamérica. Profesora. Claro que sí. Pues hay una de las herramientas que mencionaba Juan David, que es Elicit. En esa encontré muchas más cosas en español y hacía referencia también a autores en su primera página, que eso es importante.
de autores latinoamericanos. Esa me pareció importante y por eso pues, la quería resaltar, pero uniendo a lo que acaba de decir Juan David, también hay herramientas de acceso, digamos, en las universidades, en los libreros, en los ficheros que las universidades pagan por esos ficheros, como Lex Experta o Vilex, que utilizan las bases, digamos, de datos de las sentencias en Latinoamérica. Creo que esas dos son las que yo conozco y he usado, y ellas mismas también, Vilex y Lex Experta, te hacen, por ejemplo, el resumen de la sentencia, ¿no? Entre comillas, lo que explicaba Juan. Creo que esas tres serían las de América Latina, digámoslo así. Y obviamente hay investigadores, digamos, de hablas en español en América Latina, Iberoamérica, que utilizan, digamos, como muchas referencias en inglés, y yo sí sigo promoviendo el uso de, citemos más a nuestros autores latinoamericanos, eh, porque aunque no lo crean, digamos que la calidad es indiscutiblemente muy buena, yo no lo voy a negar, pero no se le da la importancia necesaria en los rankings pues internacionales. Entonces sí, creo que, y ese pedacito digamos, ese granito de arena suma, porque cuando uno escribe un paper en inglés y hace una referencia a un paper en español, lo primero que el editor a uno le va a preguntar es, ¿y por qué su referencia está en español si yo no la puedo entender? Bueno, ahí está Deep, el translator, como digamos que no es mi culpa que, digamos, ¿sí me entiendes? Hay muchos editores que se restringen porque utilizo mis referencias bibliográficas de Colombia o de Perú o de Latinoamérica, porque no use europeos o americanos. Bueno, pues porque es que mi paper es para el conflicto armado en Colombia, yo qué sé. Pues, ¿sí me entiendes? Entonces uno tiene que ser también consciente del contexto en el que está investigando y irse a esas fuentes, ahí sí a lo que uno estudiaba en derecho, y es fuentes primarias, secundarias, y luego sí explorar más otras fuentes. Muchísimas gracias, profesora Flores. Para el profesor Gutiérrez, hay una pregunta que un poco va en la línea de lo que él mencionaba del uso del ChatGPT en el ámbito de la redacción de sentencias. Aquí la consulta que hace el público es si el uso del ChatGPT podría vulnerar, ¿no? Digamos, un principio básico que es la motivación que tiene todo juez de redactar correctamente su sentencia. Entonces, la consulta es si el uso de la tecnología en general podría vulnerar este tipo de principios que son tan básicos en la administración de justicia. Bueno, yo preguntaría primero en qué sentido fue usada la herramienta, ¿no? Porque nosotros vimos que la herramienta puede ser usada de muchas maneras. Y hay diferentes grados de riesgos de que el uso pueda devenir, por ejemplo, en problemas de derecho al debido proceso o a la defensa. Entonces, puede ser tan grave como, por ejemplo, que si un juez digamos, motiva su sentencia a partir de respuestas a ChatGPT u otro modelo de lenguaje que contengan información falsa, por ejemplo, sentencias que no existen o hechos o argumentos jurídicos que supuestamente están en una sentencia pero que no están, o incluso normas o lo que dicen las normas, pues, digamos, creo que habría falsa motivación, creo que habría, digamos, una causal de nulidad, y no solo eso, sino que hasta puede ser un problema que yo diría disciplinario para el juez, es decir, está incluyendo en sus decisiones información falsa sobre normas o sobre jurisprudencia. Para los abogados, esa es una falla disciplinaria por la cual pueden ser suspendidos de manera literal. Digamos, en Colombia, en el Estatuto del Abogado, digamos, el Código Disciplinario establece que una de las faltas disciplinarias es usar jurisprudencia que no existe y citar inadecuadamente, digamos, las normas. Entonces, me imagino como sí podría, digamos, llegar a ese extremo, pero yo no diría, no, es que usarla ya solo por usarla, entonces ya se está violando el derecho de defensa al debido proceso. No, depende, es transparente, pregunta, ¿es transparente? ¿Verificó las respuestas frente a otras fuentes más confiables? ¿Motivó, digamos, con otros argumentos, digamos, idóneos su decisión? Si todo eso, quizás de pronto no vería motivos para que fuera anulable la decisión. Uh-huh.
Y quizás ya por el tiempo lanzar una última pregunta para ambos, y es un poco en la línea de saber si en el mundo legal en el cual estamos viendo cada vez más cercano el uso de la tecnología, va a ser necesario contar con el apoyo o la colaboración cada vez más periódica o recurrente de ingenieros de sistemas, un poco dado pues el tema, ¿no?, en el cual el derecho ya está interactuando constantemente en el ámbito tecnológico, ¿no? No sé qué reflexión podrían dar al respecto. Si quieres, Lore, dale tu primera que ya llevo hablando mucho tiempo. No, no, no. No, pues una reflexión así, digamos, como a grandes rasgos para el uso de estas tecnologías, y era lo que justamente Juan David puso al final. Y yo sí siento que este tema toca tratarlo desde los colegios y de las universidades, desde la educación. Es muy importante. Soy fiel creyente que la tecnología nos puede ayudar y es una herramienta, y no podemos tapar el sol con un dedo. Entonces, si queremos hacer un camino más pedagógico con nuestros estudiantes, pues no le podemos decir simplemente no lo use o no use ningún tipo de herramienta de inteligencia artificial, porque como decía Juan David, desde el correo electrónico ya lo están usando, ¿sí? Sino más bien enseñémosles a usar este tipo de cosas y contrastemos las respuestas. Es, por ejemplo, el ejercicio que yo me estoy dando a la pela de hacer con mis estudiantes para que ellos escriban su tesis de maestría, y es mostrándoles las respuestas incoherentes que saca ChatGPT y otros tipos de herramientas que hemos encontrado por ahí, y decirles, ¿usted cómo corregiría eso para su buena investigación? ¿Sí? Como también tratar de inspirarlos un poco más analíticamente, y eso lleva a un punto, y es cómo estamos educando a los abogados, si es con preguntas de selección múltiple, de falso verdadero, de preguntas abiertas, o ya nos toca es empezar a promover las habilidades y otro tipo de habilidades en materia tecnológica. Entonces ahí les dejaría esa conclusión. Juan, de tu parte, ¿alguna reflexión? Pienso que digamos, en Colombia, y yo creo que posiblemente en Perú pasa igual, hay una sobrepoblación de abogados. O sea, el número de abogados por habitante es muy alta. No sé qué pasará en Latinoamérica y en particular en lugares como Colombia, y seguramente también en Perú, pero digamos, hay una sobrepoblación de abogados muy grande. Y la única manera, digamos, de distinguirse de los demás es precisamente aprovechando las herramientas que otras disciplinas ofrecen para el derecho. Digamos, a mí me encanta, por ejemplo, aprovechar lo que la economía me puede dar, lo que la política pública me puede dar, porque soy un mejor profesional, porque, digamos, puedo dar unas perspectivas diferentes al que simplemente se ciña a lo que dice la ley y la jurisprudencia. Entonces, eso que decían, si habrá más espacio para los ingenieros, pues habrá más espacio para los ingenieros, pero también para cualquier otra profesión que pueda aportar en lo que hacemos. Yo creo que hay unas competencias, hay una alfabetización digital que va a ser muy importante, y así como fue crucial en algún momento de la historia enseñarle a las personas a usar ordenadores y también enseñarles a usar internet, lo mismo va a tener que pasar con estos sistemas de inteligencia artificial de acceso abierto como los que tenemos hoy en día. Los estudiantes, los profesores, los jueces, los abogados y demás operadores jurídicos tienen que ser alfabetizados digitalmente. Si quieren, digamos, sobrevivir, digamos, en ese mar de sobrepoblación de abogados que hay. Y yo creo que me quedaría con un consejo que ustedes lo han trasladado a la audiencia durante sus presentaciones, y es de que no es adecuado o bueno ocultar la existencia de la tecnología, tampoco prohibir su uso, sino más bien promover su utilización de forma responsable y también con un buen componente ético, ¿no? Y eso es lo que hemos querido transmitir el día de hoy con este interesante webinar que ha estado a cargo de los profesores María Flores y también Juan David Gutiérrez, a quienes les agradecemos muchísimo su presentación el día de hoy y esperamos contar con su presencia en otra ocasión. Bueno, de mi parte eso es todo. Muchísimas gracias. Que tengan buen día. Nos vemos en otra ocasión. Gracias. Hasta luego. Gracias. Pues, Gracias.